bounds. Pues bienvenidos a otro nuevo video de su canal, La Doble R, hablando de Tocho. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Fátima, que ahorita ya le cederemos el micrófono para que se presente. Nos hablará de un tema bastante interesante. Es un tema de que en la actualidad pues es bastante interesante, causa bastantes preguntas, bastantes cuestionamientos, y hoy vamos a tocar ese tema que Fátima, la experta, nos va a hacer favor de explicarnos un poquito más. Y pues nada, yo le voy a ceder prácticamente así, ya, sin antes, ya saben que yo soy Robert Omaña, Ricardo. Sí, y ahorita le voy a ceder el micrófono a Fátima. Ya ahorita pues vamos a ponernos un poquito más serios porque pues el tema es un poquito más serio, ¿no? Pero nada, para no hacer más largo la introducción, Fátima, yo te cedo el micrófono, que a la audiencia les expliques quién eres, a qué te dedicas y cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿vale? Gracias por invitarme. Bueno, yo soy Fátima, soy licenciada en psicología, maestra en psicoterapia clínica. Me especializo en trabajar con infancias y adolescencias. Y pues bueno, justo un tema recurrente en las consultas pues es el tema del bullying. Tanto pacientes que llegan siendo víctimas como pacientes que llegan siendo agresores o bullies, como se les conoce. Y pues bueno, el bullying infantil, justo para no, bueno, hay muchos tipos de bullying, pero para no generalizar ni hacerlo como muy extenso, porque hay muchos tipos de bullying, me voy a centrar únicamente en el bullying infantil, que principalmente bullying escolar y bullying en casa. Okay. Y pues bueno, el bullying en general pues son todas las conductas, actitudes. Tenemos, me da un poquito de caballo. Ay, perdón. Nada, Okay. Ok, sí, justo. Bueno, el bullying es cualquier tipo de conducta, actitud violenta de una persona o varias personas a otra o a otras. No hay una razón clara de esta violencia. Y tiene como algunos elementos muy importantes, que primero es que la persona o el agresor busca intimidar a la otra, a la víctima. Es una conducta que se da, como ya lo dije, sin una razón aparente, sin una razón clara hacia la víctima, y es recurrente, es decir, sucede varias veces. De hecho, al ser una conducta o una actitud constante, a mayor constancia, a mayor repetición de estas actitudes violentas, pues hay mayor riesgo de que la víctima sufra un daño irreversible, incluso hasta la muerte. Okay. ¿No? Okay. Esto que nos acabas de platicar es el concepto como tal de lo que vendría siendo el bullying. Así es. ¿No? Okay. Antes estábamos platicando que nos íbamos a referir a dos temas principales, que es el bullying en la escuela y el bullying en casa. Así es. Sí, ok. Entonces, antes de comenzar con estos dos temas, Ricardo, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras preguntar? No, hasta el momento no. Ok, entonces, hasta el momento no. Pues Fátima, con lo que tú nos quieras compartir primero, ya sea el bullying en casa o en la escuela. Ok, bueno, pues el bullying escolar o acoso escolar, que se usa como sinónimo, pues justo es esta misma definición, solo que se adapta a que es son conductas o actitudes violentas de un estudiante o varios hacia otro o hacia varios otros estudiantes. Igual no hay una razón clara, se busca intimidar a la víctima o a las víctimas, y es de manera recurrente. Generalmente en las escuelas este tipo de conductas o este tipo de actitudes luego se vuelven invisibles para los adultos, o bueno, para las autoridades que están ahí, porque se busca ejercer estas conductas en espacios donde justo no hay ausencia de adultos, en los pasillos, en los baños, incluso cuando
no sé, en pequeños momentos donde el maestro tiene que salir del salón, o existen estas juntas donde todos los maestros están reunidos en un lugar y los alumnos, las alumnas se quedan sin alguna figura de autoridad que esté pues supervisando. Este tipo de bullying escolar, de hecho, se considera ya desde hace como 10 años un problema de salud mental a nivel mundial por la cantidad de casos y el grado de daño que puede hacer tanto física, emocional como psicológicamente. Y pues bueno, hay dentro del bullying escolar, o bueno, dentro del bullying existen varias formas de ejercer este daño. En la escuela principalmente, pues hay varios. Está el bullying por aislamiento social, es decir, se busca que la víctima o las víctimas, se busca aislarlas, o se genera esto de la ley del hielo, que es tratar a la víctima o las víctimas como si no existieran, sus participaciones no son tomadas en cuenta y entonces se les aísla totalmente, ¿no? Se quedan totalmente solos y bueno, eso a la larga va repercutiendo en el autoestima y el autoconcepto del niño o de la niña. También está el bullying físico, pues que tiene que ver con daños, lesiones físicas a los menores, incluso ya a un nivel más grave, que es como el más alto, pues es la muerte o el suicidio. Está el bullying emocional, que justo tiene que ver con la intimidación, el generar miedo, la manipulación, incluso esta parte como de los chismes, o empezar a generar rumores acerca de algo de la víctima, que puede ser o no real, pero lo que se busca es intimidarlo, ejercer miedo, ejercer, pues sí, tal cual, ¿no? Esta intimidación. También está el bullying emocional, que bueno, es muy similar al psicológico, porque justo se busca generar una afectación emocional, que la persona esté ansiosa, tenga miedo, genera mucho estrés. Toda esta situación de violencia genera que la víctima esté todo el tiempo en alerta constante, justo porque pues se vuelve una persecución tal cual del abusador, del bully. Se vuelve una persecución que genera mucha desesperación, que genera mucho miedo, que genera pues sí, tal cual, ¿no? Momentos de mucho estrés, que luego también se van a ver reflejados en síntomas fisiológicos, que ahorita tocó ese tema. Pensé que ibas a preguntar algo. No, ahorita okay. No preguntar, voy a hacerte un comentario. Tú estás hablando nada más, o sea, de la escuela, sí, y estás hablando de niño contra niño, ¿no? O niño contra niña, o niñas contra niños. O de adolescentes también. Sí, bueno, adolescentes. Hasta universitarios. De adolescentes, vamos a hablar de adolescentes para abajo, ¿no? Ya un universitario ya es un poquito más... Digamos que tiene un poco. Sí, ya tiene un poco, sí, ¿no? Se puede dar, pero es no, más, o sea, probable. Pero aquí tú hablas de niño con niño, pero hay bullying del maestro al niño también. Sí, también. Y hay de los alumnos ahora, hoy en día, o sea, que le hacen bullying al profesor, ¿no? Uh-huh. Sí, desgraciadamente como está pasando ahorita en esta sociedad, todo lo del teléfono, como decían, por hacerte viral o por hacer, pues vamos a zapear a mañana, vamos a darnos a PC, ¿sí? Y él pues se deprime, se va. En mis tiempos, ¿verdad? Pues te tenías que defender, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo llegaba a la escuela y estaba un chavo que se llamaba Eduardo. Y zape. Y yo me acuerdo que le comenté a un amigo de mi papá y me dijo, pues defiéndase, cabrón. Y yo le tenía miedo. Pero ¿qué crees? Que hasta ese día me dejó de molestar. ¿Sí? Ahora ya no se ve eso. ¿Sí? Ahora ya no se ve eso. Aquí te digo, es un tema bastante largo, es un tema bastante amplio, porque bullying hay en todos lados, ¿sí? Pero hay veces que el profesor es bulleado por los alumnos, o hasta el mismo profesor que bullea a los alumnos, ¿sí? ¿Qué recomiendas o qué opciones das tú para poder tratar de solucionar algo? Porque no podemos estar detrás de todos
de todos los niños, de todos los maestros. No sé, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué opción nos darías? ¿O le darías a los padres de familia y a los profesores? Sí, pues a mí también me ha tocado casos en donde mamás, papás vienen con este discurso de que yo le digo que se defienda, o he escuchado casos en donde, casos exitosos como el tuyo, donde se defendieron físicamente pues y no volvió a suceder. Sin embargo, pues no es lo primero que yo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque así como puede salir bien y entonces no te vuelven a molestar, puede que también salga mal. Y entonces, sí, obviamente, o sea, a lo mejor el otro dice, sí, órale, pues vamos. Y puede ser peor. Justo por las consecuencias que puede haber de esta violencia física, pues yo no recomiendo que sea la primera opción. Te digo, hay casos exitosos como el que tú me platicas, pero no es lo primero que yo recomiendo. Y un niño que es hay víctima y victimario. Ajá. ¿Y tú crees que el victimario es como lo dice la mayoría de tus colegas, por ejemplo, que son niños que necesitan más atención, que quieren llamar la atención, que no los atienden en su casa? ¿O qué? Pues comúnmente los niñas bullies o los agresores o las agresoras en ocasiones son niñas que en casa viven violencia y entonces esa violencia van y la replican a otros espacios, en este caso en la escuela, van y la replican ahí. O muchas veces son niñas que en casa hay una crianza muy permisiva, es decir, no hay límites, no hay consecuencias, se justifica todo el tiempo la conducta del niño o de la niña, entonces no hay límites. O sea, eso de no hay límites es, pues déjalo, es niño, déjalo. Ajá, se justifica todo el tiempo, a lo mejor con ese discurso de, bueno, es un niño, no sabe lo que hace y entonces no se da más, no se interviene de otra forma, no hay consecuencias, con consecuencias no me refiero a un castigo físico, sino a llevar al niño, a la niña a hacer esta evaluación de consecuencias en donde se den cuenta que esta acción que están teniendo puede traer consecuencias negativas a él, pero pues también a los demás. O puede tratarse de niñas o adolescentes que ejercen este bullying porque en algún momento ellos fueron las víctimas. Y entonces una manera de defenderse, a lo mejor en una nueva escuela o en un nuevo salón, pues es siendo ahora ellos él o la bully. Es como la gráfica, ¿no? Que el jefe regaña al papá, el papá a la mamá al niño y el niño llega a la escuela y pues al más pasguato pues le damos, ¿no? Así es pues mamá, papá o quienes están como principales cuidadores de los niños, las niñas, adolescentes, pues son sus principales modelos. Sí, bueno, yo había visto esa gráfica que no decía ni palabras, o sea, era entendible, donde el jefe le gritaba al papá. Así es. De familia, el papá llegaba y la frustración que tenía por no responderle al jefe, pues lo sacaba con la esposa, y la esposa que no podía reclamarle al esposo, pues lo sacaba con el niño, y el niño pues no le puede decir nada a la mamá, pues iba y lo sacaba contra otro niño de la escuela. Y así pasa cuando no hay una adecuada canalización de las emociones. Y todo este bullying, bueno, todo esto que se vive de llamado bullying, eso siempre ha existido, obviamente. Te digo solamente que las generaciones, las de los 60, las de los 70, las de los 80, las de los 90, la han enfrentado diferente, ¿no? La han enfrentado totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo te podría plantear este punto de vista o pregunta o no sé? ¿A qué crees que se deba que hoy en día es más alto el número de casos de bullying en la escuela o en la casa? Pues yo creo que se empezó a visibilizar, se empezó a hablar del tema. Es como, bueno, voy a meter un poquito un tema no tan relacionado, pero por ejemplo el tema de los feminicidios, que siempre ha existido, pero ahora es más, se escucha más, bueno, uno lo escucha más, se entera de mucho más casos, creo que por el tema de la difusión, por el tema de las redes sociales es como uno... Ajá, se empezó a visibilizar más
Y entonces al momento de visibilizar un problema es que se empieza a notar. También algo que está influyendo mucho pues es el uso de aparatos electrónicos, sobre todo el uso de celulares, de tabletas en niños más pequeñitos, menores de 12 años. Que si no hay una supervisión por parte de mamá, papá, si no hay límites al momento de utilizar este tipo de pantallas, pues los niños, niñas tienen acceso a cualquier tipo de contenido, como estos retos virales que están en TikTok o pues que justo es muy fácil que niños, niñas, adolescentes se enreden en este tipo de contenido, sobre todo adolescentes, porque justo es en la adolescencia donde el principal objetivo es pertenecer, ser aceptado, ser visto. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues haciendo eso que todos los demás hacen. Sí, de hecho, si nosotros nos salimos a la calle, que yo creo que lo deberíamos de hacer, ¿no? Ir al centro, yo creo que si le preguntamos a 10 niños, yo creo que 8 quieren ser o tiktokers o influencers o esas cosas o sea, ser youtubers y esas cosas. Yo creo que va a ser raro el niño que te quiera decir, yo quiero ser un licenciado en ciencias de la comunicación, un psicólogo, un veterinario, un doctor. Yo creo que está muy, muy difícil que saquemos mitad y mitad. Sí, pues ¿Sí? Es que los niños ahorita, te repito, sobre todo por la falta de supervisión por parte de los papás, pues es que tienen acceso a todo esto. Es que así los callan a los niños. O sea, el niño está llorando y le avientan el teléfono. O le avientan el iPad, se llama esa madre. Y ahí están. Y le saben hasta picar. Sí, claro. Ok, Fati, pues para no alargar más el tema del acoso o bullying en la escuela, pues pasemos al tema de casa, bullying en casa, y posteriormente juntamos ambos temas y platicamos un poquito de lo que ya es el bullying, ¿no? Y pues claro, yo tengo por ahí algunas 2, 3 preguntas que quiero hacértelas, pero no me voy a adentrar tanto en el tema de la escuela ni de la casa. Más bien yo voy a esperar a que termines tanto escuela como casa y al final te hago preguntas referente al bullying como tal. ¿Vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tú quieras hacer? No, está bien. ¿No? Pasamos al bullying en casa. Al bullying en casa, que nos expliques qué es, la diferencia, etcétera. Ajá. Y entonces ya pasamos a las preguntas. ¿Te parece? Ok, vale. Sí, claro. Bueno, en relación al bullying en casa, voy a repetir un poquito como el concepto que ya dije principalmente, que son como todas estas conductas y actitudes violentas o intimidantes, incluso humillantes de una persona a otra. En este caso en el hogar pues puede ser entre hermanos, puede ser de manera como impar, como mamá hacia hijo, papá hacia hijo, o incluso como lo dijo Ricardo, sí puede ser de hijos hacia los papás. Y no nada más en ese núcleo familiar, sino que pueden estar se me fue la palabra, pueden incluir a otros familiares, tíos, tías, abuelos, primos, cualquier familiar que ejerce este tipo de conducta al niño o a la niña, incluso al adolescente. También eso es bullying. Las maneras de presentarse pues son también muy similares a las escolares. Puede haber bullying físico, puede haber bullying verbal, que el verbal tiene mucho que ver con humillaciones, con burlas, con hacer comentarios en relación al cuerpo, con hacer comentarios en relación a las capacidades del niño, de la niña, como estás muy burro, o nunca te sale nada bien, o estás más gordita, o si sigues comiendo te vas a poner como un puerquito. Todo lo que tiene que ver con humillaciones, burlas o devaluar con palabras a la otra persona, ese es el bullying verbal. También se presenta mucho en casa. El bullying físico, pues cualquier daño que se haga físicamente al niño, puede ser desde un pellizco, un jalón de orejas, un jalón de patillas, un jalón de pelo, un empujón, incluso ponerle el pie, que el hermano le ponga el pie al otro hermano, hasta cosas más graves como no sé, quemaduras, alguna cortada, ¿no? ¿Qué otro? Pues también el psicológico, ¿no?
esta devaluación constante de las capacidades del niño, las habilidades del niño, el generarle miedo, que tiene que ver también, está muy relacionado con esta crianza donde se utilizan mucho los castigos o el miedo para que el niño obedezca. Eso también puede ser considerado como bullying. El bullying sexual también, que también se puede presentar en la escuela. El bullying sexual en casa, que tiene que ver con desde exponer al niño a contenido que no es adecuado para su edad, contenido sexual que no es adecuado para su edad, desde, no sé, un descuido de los padres y que el niño de repente observe actividad sexual entre los papás. Eso también es un bullying, es sexual. El que esté expuesto a pornografía, hasta los tocamientos, el mostrarle los genitales, cosas más graves como ya la violación. Yo tengo una duda súper rápida. ¿El no hacerle caso a los papás o el ignorarlos también es considerado bullying? ¿El no obedecer? Pues depende. A mí no me gusta utilizar la palabra obedecer. A mí, bueno, yo trabajo desde la crianza respetuosa y disciplina positiva, y a mí me gusta llamarlo colaborar, que los papás busquen que los niños, las niñas colaboren en lo que los papás esperan que ellos hagan, que tiene que ver con estos límites, ¿no? Con hacer la tarea, con portarse bien. Yo le pido a los papás que en vez de buscar que los niños obedezcan, colaboren a estas actividades que nosotros los adultos a veces esperamos, ¿no? Que muchas veces también esperamos que los niños o las niñas se comporten de una manera adulta cuando es imposible, ¿no? Entonces ahí entra mucho el respeto de edades. Así es. O sea, por ejemplo, no sé, no, uno como, digo, yo no soy papá, pero no sé, uno como papá, respetar la edad, no sé, tienes 6 años, pero respetar ese rango de edad, no sé, comentabas en el tema de bullying sexual, pues no permitir que a sus 6 años vea contenido o tenga contenido de un adolescente o de un adulto, ¿no? Así es. Respetar los rangos de edades. Ajá, sí, justo por eso mencioné esta parte de los límites al momento de utilizar las pantallas, al momento de utilizar el celular, incluso la televisión, que también ya puedes acceder ahí a YouTube y demás. A eso me refería con la supervisión por parte de los padres, porque incluso eso pues es negligencia, el no tener una supervisión y límites de estos aparatos a los niños, pues los expone a ellos a un montón de peligros. Y justo esto que dices de considerar la etapa del desarrollo o la edad que tienen, justo para saber en qué actividades puede colaborar conmigo y en cuáles todavía no le toca, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo rápido es a un adolescente que ponen a cuidar a su hermanito de 5 años, ¿no? Es como, pues a él no le toca eso, a él le toca ocuparse de otras tareas, responsabilidades, pero esa no es su responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no está obedeciendo o respetando ese límite cuando no le toca a él? A menos que sea como una situación súper de emergencia, que el adolescente tenga que cuidar, pero no es su responsabilidad. Okay. Por ejemplo. Pues tú mencionaste algo que se llama respeto, güey. O sea, es que aquí es donde mi cabeza empieza, o sea, digo yo, ok, entonces el respeto, o sea, ella dice que los papás, que el hijo, que no hay que decir que obedece, que aquello. Entonces yo aquí, por la crianza que nosotros tuvimos, y claro, aunque ella y yo seamos hermanos, tuvimos una crianza diferente. Desde que ella es mujer, ya la crianza fue diferente a la que tuve yo, ¿sí? Ella pues ya fue la última, fue la chiqueada, ¿no? Entonces ya, entonces, bueno. Yo que me acuerde, mi papá nunca me puso una mano encima, güey. Mi mamá sí, no, mi mamá sí me ponía. Me reía, güey, no me dolía. Pero mi peor castigo era, o sea, yo prefería que me pegaran a que me dijeran, el viernes no vas a ir a San Julián, o el viernes no vas a ir a jugar, el sábado no vas a ir a jugar fútbol. Y ¿qué hubiera pasado si te hubieran puesto esa consecuencia? ¿Cuál? En vez de pegarte, ponerte la consecuencia de, bueno, el fin no vas a jugar.
No, ¿Crees que es que hubiera cambiado tu eso conducta? fue lo que me ayudó a mí. O sea, a mí me pesaba mucho no ir a jugar los sabatinos o no ir a San Julián. Y lo entendí, ¿sí? Lo entendí. Pero aquí yo voy a lo del respeto y a lo que dicen ustedes de que antes las familias eran de 10. Y el 1, el 2 y el 3 cuidaban al 3, 2 y 1. Y la crianza era igual, o sea, porque no entiendo yo, te digo, aquí mi cabeza empieza a trabajar. Digo, ¿en qué cambia que los padres antes hacían todo lo que ahora no se puede hacer? Y el porcentaje de gente exitosa era mayor. Sí, era mayor. No entiendo muchas cosas sobre eso, ¿no? O sea, obviamente ella que los trata día a día, a veces dicen, es que los padres de hoy no saben ser papás. Y me ha tocado con un par de conocidas que de veras se las están viendo mal, muy mal con sus hijos, hijas. Y es ahí donde decía, güey, pues también esto es bullying hacia el papá, ¿no? O sea, no entiendo qué esté pasando ahí, donde antes sí funcionaba y ahora no funciona. Y justamente volviendo al tema que tú mencionaste y que mencionábamos hace un rato, yo te iba a preguntar, el hecho de que un papá ponga a cuidar a sus hijos mayores, a los menores, ¿es considerado bullying de los padres hacia los hijos? ¿O qué es considerado? ¿Un maltrato? Que bueno, también aquí yo estoy olvidando una parte muy importante que es la parte del contexto. Obviamente hay familias, sobre todo familias que están como muy vulnerables o con una situación socioeconómica justo más bajita o vulnerable, en la que pues no hay de otra, es como los papás trabajan todo el tiempo, mamás trabajan todo el tiempo y entonces son hermanos o hermanas quienes se tienen que encargar de los más pequeñitos. Y entonces ahí yo no puedo decir que es un bullying o que es una cuestión de negligencia, porque pues en esos casos, ¿qué haces? O sea, si no hay mayor red de apoyo, me refiero a que si no hay otros adultos que puedan suplir a esos adultos que no pueden estar, no porque no quieran, sino porque tienen que ir a trabajar, pues yo no lo podría llamar bullying. O sea, tiene que ver mucho con el contexto al que nos refiramos, ¿no? Bien, bien. Antes de comenzar con algunas preguntas, ¿hay algo más que tú consideres importante recalcar sobre el bullying escolar y familiar? ¿O consideras tú que con esto que tú compartiste es suficiente también para no abordarlos con tanto Está tema? bien. Pues yo creo que lo principal o las dudas que se habían generado, creo que fueron claras, o no sé si más bien ustedes creen que falta como de eso que expliqué, como Mira, yo por mi parte entendí perfectamente la diferencia entre bullying escolar y bullying familiar. Sí, Ricardo. Yo te digo, yo tengo mi cabeza, o sea, ustedes están hablando serio y mi cabeza está acá con mindless, ¿no? Y empiezo a trabajar y digo, güey, pero es que esto y es que aquello y ella y yo tenemos mucho conflicto con eso, ¿no? Porque te digo, por lo mismo de que, aunque fuimos hermanos, o sea, ni mi hermano, el del medio, somos hermanos, a güey. partir de hoy. O sea, a partir de quién sabe qué pase, güey, pero bueno. Entonces somos tres y los tres somos totalmente diferentes, güey. Aunque tuvimos el mismo padre, la misma madre. Obviamente ella nació 6 años después que yo. De mi otro hermano, pues creo 4, porque yo le llevo 2 al que está en medio de nosotros. Y como dice ella, o sea, yo no cuidé de él, ni él cuidó de mí, ni nosotros cuidamos de ella. Afortunadamente acá en la casa teníamos una persona que nos servía, no sé, de nana o de, como le quieras llamar, güey, no me quiero ir tampoco. Sí, tenemos una nana. Que estaba al pendiente de nosotros, ¿no? Entonces, porque mis papás ambos trabajaban, ¿no? Entonces, yo a lo mejor sí era un poco, o sea, como hermano mayor, o sea, a lo mejor era un poco aprovechado con mi hermano menor y era bullying, pero uno no lo veía, ¿no? Uno no lo veía, o sea, yo no lo veía, yo decía, pues es mi hermano menor y me tienes que hacer caso o haces lo que yo te diga, sí, güey, o sea, sí, o sea, a lo mejor, sí. Entonces es muy diferente, te digo, yo no tuve quien me criara, te digo, tuvimos una nana que nos ayudaba, que hacía las labores que a lo mejor pero
yo recuerdo que mi mamá, al momento de que llegaba de trabajar, pues ya se ponía con nosotros que hacer la tarea, que esto, que te encargaron de la escuela. Cosa que a veces yo me he fijado, no voy a decir nombres porque luego me voy a llevar a muchas amigas que tengo, que pues no pueden. Pues es que no puedo. Es que tengo 3 hijos y no puedo hacerlo todo. Espera, antes de que continúes. De que te sigas desahogando. No, yo tengo una duda. Se me pegaban de chiquito. Yo tengo una duda con respecto a eso. Tú, como experta, ¿no? ¿Consideras que actualmente se necesita criar en la familia o considerar el hecho de permitirle a algún experto entrar en la crianza de la familia? Es decir, por ejemplo, yo, siendo papá, que yo me vea superado, ¿no?, en la crianza de mis hijos, por falta de tiempo, por X razón. Considerar el hecho de contratar a alguien más que me ayude con la crianza correcta de mis hijos. O sea, ¿tú consideras que sí es algo viable, que las familias consideren algo así? Yo creo que tener redes de apoyo siempre siempre va a ser necesario. Con redes de apoyo sí me refiero, por ejemplo, a un profesional de la salud mental que pueda orientar cuando mamá y papá, justo como tú dices, ya se sienten rebasados o los recursos con los que tienen creen que ya no les está funcionando. Yo creo que sí es importante acudir con algún especialista, algún profesional, no para que le digan cómo criar a sus hijos, porque luego escucho mucho cómo alguien más me va a decir cómo tengo yo que educar o criar a mi hijo, pero es como, no te voy a enseñar, vamos a juntos a revisar qué es lo que está pasando, porque el estilo que estás utilizando ahorita no te está funcionando, ¿no? Y entonces vamos a buscar otras soluciones. Y yo te voy a acompañar a que tú las encuentres y empieces a practicar, que esa es una palabra como siempre le digo a mis papás y mamás, que es importante que empezar a practicar otros estilos. Y por ejemplo, algo relacionado a esto, de los estilos de crianza, yo creo que muchas mamás, papás, justo a lo mejor ahorita se ven como en un conflicto, primero por toda esta información que hay acerca de la crianza, que luego se vuelve como muy desmedida y entonces no sabemos ni de dónde agarrarnos, pero creo que tiene que ver también con este cambio que quieren hacer estos nuevos papás o la nueva generación de mamás y papás, con este cambio que quieren hacer en la crianza, de no repetir esa crianza que nos enseñaron nuestros papás, sobre todo si fue una crianza donde hubo malos tratos, donde hubo nalgadas, donde hubo, pues sí, este tipo de crianza más tradicional. Ok, yo creo que yo sería de esa nueva generación cuando me toque ser papá, ¿no? Porque pues me va a tocar vivirlo en la actualidad. Pero yo considero que quedarme con lo bueno de la crianza de mis papás, enseñárselo a mis hijos, y lo que yo considere malo, pues desecharlo, ¿no? Como los consejos. Y aprender. Claro, reaprender. Sí, quédate con lo bueno, y lo malo pues simplemente desecha. Y mi pregunta que te hacía era esa, justamente porque en la actualidad creo que hay muchas familias que no tienen tiempo, ¿no? Que uno de los pretextos o de los problemas principales que existe hoy en día en las familias es la falta de tiempo en la crianza de los hijos. Entonces, justamente ustedes lo mencionaban hace un momento, nuestros papás no tuvieron el tiempo y tuvimos una nana, ¿no? Pero fíjate, Robert, que hay tiempo, o sea, no tienen tiempo y hay desconfianza, porque desafortunadamente los tiempos también han cambiado. No sabemos a quién le estás dejando a tus hijos, ¿sabes? Yo tengo así, vagamente me acuerdo que la niña que nos cuidaba, porque era una niña, yo creo que tenía 14, 15 años, y creo que tenía 15 años, porque me platican mis tías que mis papás le organizaron su fiesta de 15 años. Entonces, fíjate, era una niña. O sea, ahorita pon una niña de 14 años a cuidar a 2 niños de, no sé, que yo tuviera 4 y mi hermano 2, pues no creo que cualquiera aceptaría a decir, pues que los cuide. Sí, yo que me acuerde, la muchacha que nos cuidaba,
tenía esa edad, 14, 13 No, años. yo actualmente creo que le pides a una chiquilla de 14, 15 años y te los va a dejar ahí entretenidos en el celular mientras ella revisa TikTok. Exactamente, o sea, anteriormente era la confianza que mis papás tenían de irse y dejar a 2 niños ahí. Sí, es que yo, lo has tocado en repetidas ocasiones. Los tiempos son bien distintos. Exactamente. O sea, nos estás brindando los ejemplos de las épocas y totalmente, Sí, es totalmente todo son diferente. bien distintas, ¿no? Anteriormente había una educación más rígida. Actualmente yo considero que hay una educación más libre, pero de libre se pasa a libertinaje. Bueno, Sí, quiero pensar que son las palabras correctas que estoy usando. Y libertinaje me refiero a que actualmente los papás los dejan hacer mucho más cosas de las que antes se les tenían permitido, ¿no? ¿Por qué? Pues yo no sabría la respuesta del por qué. Pero sí, algo que sé es que los tiempos han cambiado muchísimo y al menos yo vuelvo otra vez a mi pregunta y sabiendo tu respuesta, entonces yo sí consideraría, yo sí consideraría la aportación de un experto en la crianza de mis hijos. Ya te escuché decir, no, que no te ayuda a criarlos, pero que te enseñe métodos o formas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un consejo que les va a servir a muchos que están siendo papás actualmente o que piensan serlo, ¿no? Esa era una de mis dudas. ¿Alguna de tus dudas que tú no, tengas? yo ya nada más una pregunta que tengo. He escuchado que unos dicen, es que tus hijos tienen que ser tus amigos. Y luego llega otro, pues ambos profesionales, ¿verdad? Porque hasta en profesionales hay contradicciones, ¿no? Dice, no, es que tus hijos no pueden ser tus amigos, porque se pierde el respeto. Y hablando de los tiempos, o sea, antes era pues como si fuera tuyo. O sea, yo me acuerdo que mi mamá una vez con una tía, ya para yo, que sigan ustedes, yo me acuerdo que me dejó mi mamá en la casa de una tía, que no voy a decir nombres porque luego mi tía Altagracia se va a enojar. Pero le dijo, ay Juanita, es que tu hijo de veras, como si fuera tuyo. Güey. Y me dio. Y te juro que yo la veo y no le guardo ni rencor ni nada. Y también yo pasé mucho tiempo de infancia con ella. Y mi mamá sí le dijo, o sea, yo me acuerdo que le dijo, pues como si fuera tuyo. Y nos paraba, pues nos regañaba, nos decía. Ahorita imagínate, así, yo te apuesto, ella que es mi hermana, tiene un hijo, yo le llamo la atención, me voy a meter en un pedonón. ¿Sí? A lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocado. ¿Por qué? Por las ideas que yo traigo, le voy a llegar, le voy a decir algo y esta va a decir, a ver, ¿por qué me le dices? Sí, entonces ya nada más esa es mi pregunta. ¿Los hijos pueden ser padres, pueden ser considerados amigos de los hijos? Bueno, yo lo había escuchado al revés, como que bueno, para el caso es lo mismo, como de que tu mamá, papá sea el mejor amigo, la mejor amiga de tu hijo, tu hija. No. Es que yo también oí eso, No yo también se oí puede. eso, pero también oí otro experto que decía, tus hijos no pueden ser tus amigos, nunca le digas a tu hijo, platícame, somos amigos. No, porque se va a poner a tu nivel. Y el nivel tuyo es el de arriba, porque eres el padre, porque eres la cabeza. Más bien bajas a su nivel. Bajas al nivel de él, o sea... ¿tú Que bueno, yo creo que el objetivo para lo que va esta frase no es malintencionado. Creo que tiene como el objetivo de que, bueno, sea su mejor amigo, su mejor amiga, para que tenga la confianza de contarte cosas, de platicarte, de justo que tenga esta confianza y seguridad de llegar y contarte si tiene un problema y demás. Yo lo que les digo es, no, tu hijo, tu hija necesita un adulto, adulta, que esté pendiente, que esté con la apertura de dialogar, de platicar, que lo primero que haga al escuchar que tienes un problema no sea regañarte y no sea juzgarte, sino escuchar y acompañarte. Entonces, no me parece que sea algo sano el que tú busques ser la mejor amiga o mejor amigo de tu hijo. Más bien sé esa adulta o ese adulto con quien él, ella pueden ir y consultar o justo buscar un consejo o simplemente buscar a alguien que lo escuche.
pero justo para eso necesitan a un adulto, adulta, que tenga la apertura de dialogar, se comporte como una mamá y papá adulto, adulta responsable, porque al final es lo que necesitan, sobre todo los adolescentes y las adolescentes, es lo que necesitan. Ya ellas tienen a sus pares, a sus grupos de amigos, y justo a ellos son a quienes recurrirán a lo mejor un poquito más, pero te aseguro que si hay un problema mucho más grande o mucho más grave para ellos, si tienen a una mamá, un papá o algún cuidador que realmente tome este rol de una manera seria y responsable, se van a acercar a él. Eso no va a impedir, al contrario, si tú generas este diálogo con ellos, es más probable que se acerquen a ti y te busquen a ti cuando haya algún problema grave. Entonces no sean mejores amigos, sean adultos y sean responsables y cuiden y supervisen y protejan y estén disponibles en la medida de lo posible para ellos o para ellas. Robert. Preguntas súper rápidas que son respuestas súper sencillas. Actualmente, ¿el bullying se ve más en mujeres que en hombres o en hombres que en mujeres? Pues se observa un poquito más en las mujeres, estadísticamente, sobre todo por el tema de los estereotipos, por esta parte de la violencia sexual, ¿no? Las niñas mujeres están más propensas a vivir este tipo de bullying o este tipo de violencias que los hombres. No porque los hombres no lo vivan, claro que lo viven, pero las estadísticas del porcentaje indican que las mujeres son quienes lo viven un poquito más. Una pregunta bien loca, me acaba de ocurrir. Claro que existe el bullying, lo voy a llamar el bullying LGTB, ¿no? Que es el bullying de otros gustos, ¿no? Así. Se considera también, se debería de considerar un rubro especial para este grupo de personas, o entra dentro del mismo grupo de bullying hacia hombres y bullying hacia mujeres. Pues ¿te refieres a la homofobia o la violencia? No, me refiero a que creo que el bullying hacia este grupo de personas algunas veces es distinto al bullying que sufre uno como hombre o uno como mujer. Entonces no sé si debería atacarse como algo especial hacia este grupo de personas o simplemente atacarlo como un bullying más. Yo creo que se debería de intervenir desde una perspectiva de género, es decir, considerando que esa violencia se está ejerciendo a partir de una discriminación por la orientación sexual. Creo que debería de ser, sí, como iba a decir tipificado, no sé si se dice así, pero como esta que tiene que ver con el tema de orientación. En la actualidad, el tema de gustos, de preferencias sexuales, se da mucho desde la infancia. En la actualidad se está viendo mucho. ¿Consideras tú, saliéndome un poquito del tema, pero creo que es muy importante y una respuesta súper rápida, ¿consideras tú que necesitan estas personas desde ser detectadas desde la infancia y acudir a ayuda? ¿Quiénes? ¿Los LGBT o quiénes? Sí, los grupos de personas que tienen preferencias sexuales diferentes a los que no conocemos. Como una mujer que le gusta un hombre y un hombre que le gusta una mujer, ¿no? ¿Pero te refieres a que tendrían que acudir a ayuda si están recibiendo este tipo de bullying? Es así, tal cual. Ok. Si están siendo víctimas de este tipo de violencias. Y te voy a decir por qué. Porque yo en la actualidad veo que el mayor caso de este grupo de personas reciben mucho más bullying que anteriormente, y cada vez se ven más casos de muertes y de casos muy extremos de estos grupos de personas. Por eso te lo pregunto. No, sí, claro. Creo que cualquier tipo de bullying se tiene que intervenir. Ya en casos como muy graves sí tiene que intervenir un profesional, y sí, creo que en este grupo vulnerable sí es importante que intervengan. Y creo que ahí un punto importante es primero
conocer cómo están actuando mamá y papá. Si ellos, porque en muchos casos ellos son quienes están ejerciendo este bullying verbal o este bullying emocional, desde estos comentarios de, ay, es que ve, estás bien amanerado, o ay, no, vas a ser lencha, o no sé, no actúes así porque pareces mujer. Desde ahí ya empieza el bullying en casa. Entonces creo que desde ahí es importante intervenir. Y es que hasta en eso, güey, o sea, hasta en eso, o sea, es que no puedo dejar de hablar, pero hasta en eso cambia, güey. O sea, yo tenía un amigo que era, pues, llámalo como quieras, jotito, lo que tú quieras. Pero ese decía, pues joto, pero te rompo tu madre. Y yo, árale, güey. ¿Sabes? Hasta en eso, en tiempos aquellos eran diferentes, güey. O sea, porque lo agarrábamos de bajada, porque y decía, hasta que lo hartábamos. Y decía, bueno, pues joto, pero a ver, vamos a ver de a cómo nos toca. Ahora ya no, ahora ya, bueno, a lo mejor brincará uno que otro. Y te digo, ya sería otro tema que sería bueno tocarlo otra vez, en otro video, porque la verdad es algo, o sea, es que tú dices, ¿cómo detectar? O sea, yo he conocido personas que a lo mejor, es como si tú me preguntas a mí, ¿eres joto? ¿O gay? O, la neta no sé, güey, porque nunca he abrazado a un hombre, porque nunca he besado a un hombre, a lo mejor no me gusta, me encanta. Pero yo ahorita mi preferencia es la mujer y demás. Hay niños que sí, como lo dices, desde chiquitos, o niñas que desde chiquitas dices tú, a este güey le va a gustar y a esta pues también, ¿no? O sea, su mismo sexo. Pero hay gente que se da cuenta, o sea, ya casada, ya con hijos, y dice, güey, me gustan las mujeres. Y hay hombres que igual dicen, güey, me gustan los hombres. O sea, ¿cómo vas a mandar un niño? Pues por si las dudas, lo mandamos al psicólogo a ver. Y justo quise pues no justo quise esclarecer esta pregunta que me hiciste, porque hay ocasiones en que papás, mamás llevan a sus hijos o sus hijas a tratar ¿El homosexualismo? la orientación sexual de sus hijos o de sus hijas, esperando que en el tratamiento haya un cambio de orientación. Por eso quise esclarecer tu pregunta, porque eso no existe. O sea, Mira, no nos vamos a adelantar. Te voy a decir también el por qué te pregunté esto. Porque además yo quiero hacerte una invitación, y si tú tienes el tiempo, que nos acompañes, ¿vale? En un siguiente video vamos a tener unos invitados especiales de este grupo de personas, ¿no? Entonces ellos están en toda la disposición de hablar abiertamente de este tema, que actualmente es un tabú cuando no debería ser, ¿no? Entonces hablar de los pros, de los contras, de lo que han pasado, del por qué han pasado, y desde su punto de vista de ellos inexpertos, inexpertos digo que no son psicólogos, etcétera, dar su punto de vista y consejos de qué se hace y qué no hacer. Y yo te hago la invitación, si nos consideras tú importante, pues acompañarnos para hablar un poquito sobre ese tema, y tú como experta psicóloga, que nos digas algunos tips que las personas pudieran hacer, ¿no? En qué momento acercarse, cómo acercarse, qué no hacer con los papás cuando los papás practican este bullying que estamos hablando, etcétera, ¿vale? Entonces por eso también te preguntaba, porque en un siguiente video vamos a ir hacia allá, y quería yo hacerte ese video, ¿vale? Y rápidamente vamos a terminar. ¿El bullying tiene cura o tiene remedio? ¿Forma de evitarlo? sí, hay muchas maneras de intervenir, también hay muchas maneras de prevenir y de intervenir si es que ya se está dando un caso de bullying. En el caso de prevenir, pues es importante que en la escuela, bueno, enfocándome primero como en la escuela, pues es importante que maestras, maestros tengan la capacitación adecuada, sean sensibles al tema, e interesados en realmente estar pendiente de los alumnos, las alumnas. Una manera de prevenir en las escuelas es que haya esta supervisión que siempre repito, sobre todo en espacios, yo les llamo como ciegos en la escuela, que estas esquinitas o los baños o espacios donde normalmente hay ausencia de adultos, que sí haya adultos, porque eso ayuda mucho a prevenir este tema.
que no sean los mismos maestros, maestras quienes empiecen a generar este bullying. Yo también recordé una situación donde el maestro de deportes le llamaba piojosa a una niña que de muy bajos recursos que justo tenía piojitos, y él era el primero en llamarle el piojosa sin que los alumnos se enteraran, pero desde ahí, o sea, así como decía Ricardo, desde ahí empieza. Entonces creo que es una manera de prevenir, que los maestros, maestras estén capacitados, sean sensibles y empáticos con el tema, y que empiecen a tener este tipo de intervenciones de supervisión, de observación, y luego posteriormente de intervenir. Y en relación a ya empezar a intervenir cuando hay un caso de bullying, pues es importante que todas las adultas involucradas participen. ¿A qué me refiero? A las figuras de autoridad de la escuela, maestros, maestras, directores, coordinadores, a veces psicólogas que hay, y mamá y papá. Es bien importante que estén todos interviniendo, participando. Es muy importante que haya mucha comunicación entre mamá y papá y la escuela, sobre todo, no sé, la tutora del niño, de la niña, que haya mucha comunicación y que pueda haber una alianza buena entre ellos. ¿Para qué? Para que si hay un caso de bullying, ya sea por un niño que está siendo agresor o niña agresora, o un niño o niña que esté siendo víctima, se pueda intervenir, ¿no? Y en casa, pues lo más importante también es ser sensibles al tema, ser empáticos. Es importante que mamá y papá participen en la crianza de los niños. Es importante que haya principalmente respeto por parte de los padres hacia los niños, y que haya mucha apertura al diálogo con ellos. No importa si son niños pequeños o si ya es un adolescente o un adolescente, lo más importante es que haya apertura al diálogo y que se pueda acompañar a los niños, a las chicas, a los chicos en este tipo de situaciones, acompañarlos hasta que ese niño, esa niña, ese adolescente se encuentre, su integridad se encuentre resguardada y que no termine en un caso de muerte, como en muchos casos pasa, que se ignore el tema o se pasa como desapercibido. Pero es lo que decía al principio del video, la constancia, la constancia de estas actitudes y conductas, el que sean tan repetitivas, es lo que lleva a un niño, niña o adolescente al suicidio. ¿Se puede detectar el bullying? Sí, bueno, generalmente niños, niñas, pues se pueden llegar a presentar ataques de ansiedad. El principal es como esta desmotivación o el no querer acudir a la escuela. Se pueden presentar también ansiedad, depresión, o tenemos niños muy irritables. ¿A qué me refiero? A que son niños que con facilidad explotan o están muy enojados sin razón aparente. Niños que empiezan a presentar síntomas fisiológicos como dolor de estómago, sobre todo el dolor de estómago, diarrea, vómito, náuseas al tener que acudir a la escuela. Niños que pueden llegar con moretones, con algún tipo de marca en el cuerpo, o incluso niños que llegan y empiezan a perder cosas o empiezan a llegar con algo de sus pertenencias dañados, su uniforme rayado, su mochila rota. Son como esas señales. Ok. Yo por mi parte es todo. Por mi parte creo que son las preguntas que yo quería hacer con respecto a este tema. Sé que el tema es muy extenso y que aquí podíamos hablar del bullying, y que el bullying se divide en muchos otros temas, pero creo que este tema del bullying infantil y el bullying tanto en casa como en la escuela es algo muy importante que se ve en la actualidad y que se va a seguir viendo si no se hace algo, ¿no? Ricardo, ¿tú algo más que tú quieras? No, hasta aquí está bien, está bien. Fátima, ¿tú algo más que quieras aportar, que tú consideres importante? ¿Algún consejo, algún tip? Saliéndonos, ¿eres mamá? No. No, ok. Como dijo que su sobrino, dije que normalmente ya es mamá, pero tía, ¿sí es? Sí. Ok. Yéndote del lado familiar o del lado humano y no del lado experto, ¿algún tip que tú consideres importante?
Pues sobre todo que mamás, papás o quienes están como principales cuidadores, y lo digo así porque a veces no están mamá y papá, a veces está mamá y abuelita, papá y abuelito, o bueno, diferentes tipos de cuidadores, que estén observadores, que estén pendientes, que supervisen, que con estos límites empiecen a poner más atención en lo que los niños, las niñas están pasando, lo que quieren, lo que les está pasando. Creo que ese es el principal consejo que yo les daría: observar mucho, dejar de juzgar, dejar de criticar y más bien observar, supervisar, acompañar y validar todas las experiencias que sus niños, sus niñas, sus adolescentes estén viviendo y acompañarlos en eso. Ok, yo por mi parte es todo, Ricardo, pero no sin antes comentarles que, pues bueno, este tema pues es algo delicado, es algo que se ve en la actualidad y es algo que nosotros, al compartirles esta información y al invitar a Fátima, nosotros estamos dando por hecho que esperemos que les sirva toda esta información, y sabiendo que el bullying es un tema actual, un tema bastante importante y delicado, pues que tomen acción en algunos tips y consejos que aquí escucharon, en algunos ejemplos que compartió Ricardo con sus vivencias, que compartí yo, que compartió Fátima, algunos tips y consejos con los que finalizó Fátima, las formas de detectarlo, pues sí es un tema bastante delicado. Si ustedes tienen alguna duda que ustedes nos quieran compartir, abajo en la cajita de comentarios nos puedan decir las dudas que ustedes tengan, si quieren ustedes que hablemos en algún tema específico del bullying. También no duden en escribir en las redes sociales, tanto Ricardo, las mías. Fátima, ¿tú tienes redes sociales que nos puedes compartir? Sí, bueno, estoy en Instagram y Facebook como SIC Fátima Torres. SIC Fátima Torres, ¿ok? Así es. Sí. Consultorio, ¿dónde pueden ir a visitarte? Estoy ubicada en Jardines del Moral. Uh-huh. Igual, si gustas, te puedo compartir como una tarjetita virtual. Sí, y además número telefónico donde puedan contactarlo, puedes comentar. Sí, es 477-646-0550. Perfecto, pues si ustedes están pasando por algo de este tema o algún otro tema que ustedes quieran abordar directamente con Fátima, sus redes sociales van a aparecer aquí abajo, tu número telefónico, y nos compartes la tarjetita para compartírselas a ustedes también. Las redes sociales de Ricardo también les van a aparecer de ese lado y las mías aquí de este lado. No me voy sin agradecerles a ustedes por su tiempo, Fátima, por tu tiempo, este tema que abordamos el día de hoy. Y pues nada, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Ricardo, gracias. Nos vemos, gracias. que estén muy bien. Gracias. Bye.